Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos, como también quería felicitaros las fiestas a todos y a todas. ¡Despegamos! Las señales extraterrestres cada vez se hacen más cotidianas, excepto por el cambio tan drástico que se está produciendo en la habitual forma a la que nos tienen acostumbrados a exponerse frente a nosotros. Llevamos desde hace muy poco tiempo observando cómo en diferentes lugares del mundo se está viendo un fenómeno nunca antes visto. Algunos piensan que son bengalas, otros que son meteoritos, otros que es una invasión alienígena en toda regla, y otros que estamos ante el proyecto de falsa bandera denominado Blue Beam. Pero lo cierto y verdad es que algo muy extraño está ocurriendo y debemos estar todos muy atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre nuestras cabezas. El día 6 de diciembre del 2022, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, al menos 6 testigos lograron grabar estas impresionantes imágenes. Como podéis ver, varios objetos con una especie de estela sobrevolaban a una corta velocidad, de forma horizontal y a baja altitud, sobre los cielos de Dubái, a unos 600 kilómetros de distancia de donde casualmente se está celebrando el Mundial de Fútbol en la ciudad de Qatar. A continuación os presento 6 vídeos grabados desde 6 lugares distintos, por 6 testigos sin ningún tipo de relación entre ellos, y mostrándonos 6 ángulos de visión completamente diferentes, donde podemos observar claramente la entrada en escena de estos misteriosos objetos luminosos y la evolución en su forma de moverse en los cielos de Dubái. A continuación os presento un fragmento de una entrevista celebrada recientemente en la cadena norteamericana Fox News, donde el periodista Tucker Carlson entrevista al periodista británico Tom Rogan, quien confirmó la existencia de unos documentos que demostrarían que aviones militares rusos, tras una persecución de ovnis, desaparecieron. Escuchen, por favor. Rusia y China literalmente han perdido aviones persiguiendo a estas cosas, entonces no son ni rusas ni chinas. Entonces tenemos documentos del gobierno británico desclasificados en los que investigamos y tratan sobre ovnis que señalan un par de veces que unos 4 pilotos soviéticos se perdieron intentando capturar las naves. ¡Los mataron! Los mataron, sí. ¿Dijeron cómo? No dijeron cómo y no han podido averiguar cómo. Me dijeron que capturar sí puede ser el término correcto, o sea, intentaron derribar estas cosas. O sea que si Rusia, China y los Estados Unidos todos han tenido estas experiencias, entonces no son. No lo son, y creo que es un comentario acertado por parte de los militares. No fueron hechas por seres humanos. No, y creo que es una aseveración apropiada basados en sus capacidades, especialmente con algunas naves vistas por la Marina en años recientes, y así lo manifiestan. Tienes objetos que viajan a cientos de nudos bajo el agua, antigravedad, aceleración hipersónica instantánea, básicamente capacidades de desempeño sin medios de propulsión. Estas son cosas que ni Rusia ni China siquiera se acercan a las capacidades que tienen. Saltan a la física. Exacto. Entonces, ¿por qué el Pentágono miente sobre esto? ¿Por qué han mentido tanto tiempo? Esa es la pregunta importante. Creo que una de las razones es que mucha gente en el Pentágono no han entendido claramente qué es esto. Han llegado a la conclusión de que no son de aquí, pero más allá de eso... ¿Y tú crees que han llegado a esa conclusión? Sí, con certeza. Ellos creen que esto es extraterrestre. O extradimensional, algo no extra, de este digámoslo mundo. así. No de este mundo, ni de Elon Musk. Hay quien dice que se trata de algún millonario en secreto en algún lado. Es demasiado avanzado.
También es extraordinario el grado de cuando suceden estas cosas. Cuando vemos la cobertura sobre todo de la Marina en particular, sino la sinergia nuclear, la identificación nuclear. Robert Hastings escribió sobre esto hace 10 o 15 años y estoy seguro que en algún punto se volverá un bestseller porque habla de estas cosas que desactivan en un par de ocasiones misiles balísticos norteamericanos y soviéticos durante la Guerra Fría. Sea lo que sea estas cosas, inteligentes máquinas no son manchones fantasma en un radar. También su habilidad para moverse entre el espacio y aire y a cientos de nudos bajo el agua en términos de fricción. Nada puede moverse a esa velocidad bajo el agua. Ahora os presento un relato sobre un suceso extraordinario que experimentaron parte de la tripulación del buque USS Blue Ridge en el año 2008. Mientras realizaban unas maniobras tuvieron que atravesar un tifón en el cual un objeto con una envergadura mayor a la del buque se situó justo encima de él, no dejando pasar ni la lluvia sobre el barco. Escuchen por favor el relato de un exoficial de la Marina que se encontraba por aquella fecha navegando en el buque USS Blue Ridge. Ok, yo estoy ahí haciendo escalas en el puerto y, de nuevo, lo que estoy haciendo en el Blue Ridge no lo voy a decir porque mi trabajo era clasificado, pero tenga la seguridad de que yo estaba ahí. Y mientras subíamos y bajábamos desde Tailandia hasta Vladivostok, atravesamos un tifón. Y el tifón tenía vientos de unos 90 nudos y unos 40 o 50 pies marinos, o sea, una locura. Toda la gente que me rodeaba estaba vomitando y yo estaba muy emocionado. Yo no me mareé, estaba emocionado y quería mirar afuera, ver lo que pudiera y yo estaba en el puente. Entonces estaba bajo la bandera norteamericana mirando por las ventanas y fue cuando me di cuenta de que, a pesar de que había un tifón y llovía a cántaros, no había lluvia pegándole al barco. No había lluvia golpeando al barco y me quedé, ¿qué diablos? Miré por la ventana, vi hacia arriba y pude ver un brillo sobre nosotros en el cielo. No era muy brillante, pero podía verlo y fuera lo que fuera, estaba bloqueando la lluvia en todo el barco, proa a popa. Sí, ¿ves esas ventanas hasta arriba? Debajo de la bandera. Yo estaba ahí, viendo por las ventanas. Ok, entonces, creo que estaba del lado de babor y digo esto porque eché un vistazo afuera y pude hacerlo porque estaba a sotavento, o sea, los vientos venían detrás de mí y el mamparo del barco estaba bloqueando los vientos. Entonces, para que yo pudiera mirar hacia arriba con facilidad, de repente se hizo más brillante y despegó hacia arriba. Y la lluvia volvió. La lluvia volvió después de haberse ido. Bueno compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si es así y no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.